tenemos tanto que contarle a la gente. Oh, ya. Ya. Hola, primero te saludo. ¿Cómo estás, Alberto Mayol? Cansado, cansado, Estás cansado, estás raja. Ya, ya. Yo cansado. también, pero da lo mismo. Da lo mismo. Ya, ¿ah? Pero pronto estaré por allá. Pronto estarás por acá. Ya. Les voy a contar a la gente que estamos en la siguiente ecuación. El Alberto Mayol está en una isla, ¿ya? Que yo creo que por el nivel de conexión es como Rapa Nui. Entonces hicimos todo un ajuste para poder hacer esta semana de Vito. Entonces la imagen de repente se les va a quedar pegada, yo de hecho lo veo a ratos pegado, pero tiramos otra línea distinta de audio por teléfono. Eso hace que la calidad del audio sea un poco más baja, ¿ya? Pero es constante, entonces no se va a quedar pegada la voz. Eso lo hacemos porque la semana de Vito no hemos fallado nunca y no será esta la primera vez. Pero adicionalmente a eso, vamos a contarles, esto es importante y por eso, si ustedes están viendo la semana de Vito en su versión número 89, y ustedes dicen, pero si yo no estoy en la membresía, yo no soy digno de ver la semana de Vito cada semana porque no me peso, pero la estás viendo, es porque hemos decidido, gracias a la gentileza y generosidad de la gente de la membresía de Don Vito, abrir esta semana. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar de vender y vamos a aprovechar de anunciar que se viene la encuesta de la Cosa Nostra. Pero el señor Mayol ya lo dijo hace algunos días atrás, de hecho lo dijo en la última encuesta, que se volvió loco. Mayol se volvió loco y dijo, ¿saben qué? Esta encuesta es tan buena y a ustedes les gusta tanto que ya no la vamos a hacer mensual, la vamos a hacer quincenal. Y eso parte en la práctica ahora. Por lo tanto, me callo con esto y le pido una opinión a Alberto Mayor para que se haga cargo de todas las weas que yo estoy diciendo, es que vamos a la encuesta. Hoy, lunes 21 de julio, acaba de terminar su proceso de recolección de datos. Por lo tanto, si Mayor trabaja apuradito, puede tener perfectamente ya mañana en la tarde-noche los resultados ya analizados de la encuesta. Por lo tanto, vamos a adelantar la entrega de la encuesta y va a ser este miércoles 23 de julio a las 6 de la tarde, horario chileno, 12 de la noche, horario de la isla paradisíaca donde está Mayol, y vamos a entregar la encuesta porque después recién vamos a saltar hasta el 9 de agosto y de ahí va a ser ya los días sábados quincenalmente. O sea, desde ahora la encuesta de la Cosa Nostra ya no va a ser la encuesta de marzo, abril o mayo, sino que va a ser de primera quincena de agosto, segunda quincena de agosto. Señor Alberto Mayol, hágase cargo de esa promesa que genera, yo creo, conmoción en el público cosa nostrero. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me emociona y también me inspira y también me da un poco de temor. Pero mira, este problema es un dilema como los grandes dilemas de la humanidad. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo más rápido con igual satisfacción? ¿Ya? Básicamente. Ese es el dilema que hay que resolver. ¡Ay, que son básicos! Van a decir la gente. ¡Ay, los chistes básicos! Chistes básicos de la prehistoria heteronormal. Eh, entonces, en medio de esos chistes básicos, que son los únicos que la gente se ríe porque son los básicos, ¿ya? En medio de esos chistes básicos, efectivamente vamos a hacer por agosto, septiembre y octubre, ¿ya? Quincenal, quincenal. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es simple. Las otras encuestas vienen a decir cosas que nadie entiende. Te das cuenta que ahora la cosa dura como 15 minutos. Como, oh, gran hecho. Sale la otra encuesta y dice una cosa distinta. ¿Ya? Entonces, como que la gente empieza a decir, las tendencias se parecen. Sí, se parecen con diferencias, con 10 puntos de diferencia. Entonces, Claro. es como, entonces es como terrible, ¿no? Como terrible, porque, claro, compite la séptima mejor de 10, ¿ya? Con la octava mejor de 10. O sea, la antepenúltima con la que viene antes. ¿Ya? Ahí está la competencia. Entonces, en medio de todo eso, para quienes creemos en la verdad, en la razón, creemos en el método, creemos en esas cosas, decimos, mire,
¿saben qué? Nosotros nos pueden decir lo que quieran, pero los resultados nos avalan. Pero no solo los resultados. Una cosa que es muy importante es que cuando uno hace la narrativa completa, yo agarro las encuestas linealmente, la narrativa completa, y le pone encima los acontecimientos que fueron ocurriendo, resulta que cuadran, calzan. Entonces, y eso es impagable, ¿ya? Aunque sea impagable, usted lo puede pagar, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que lo puede pagar. Lo puede pagar apoyando esta iniciativa desquiciada, ¿ya?, de hacerlo quincenalmente, donde efectivamente hemos ajustado todo para que efectivamente vuestra satisfacción no se vea mermada, porque una de las razones por las cuales nosotros hemos explicado tenemos buenos resultados, hay muchas razones. Una tiene que ver con los cuestionarios, otra razón tiene que ver con el marco muestral que funcionamos, pero también hay otra razón que yo siempre le he explicado, y es que las personas con las que trabajamos para esto llevan muchísimos años haciendo encuestas cuyos cuestionarios, todos los que salen, son reales. Eso no es broma, porque hay muchos lugares donde no aparecen datos reales, ¿sí? Y cualquier persona que trabaja una buena investigación se tiene que preocupar de eso. Entonces nosotros, y parte de eso tiene que ver con tener tiempos razonables para reaccionar. Si tú tienes que sacar una encuesta que partes el jueves, sin dar nombres, ¿no? Pero si partes el jueves, para tenerla terminado el terreno el sábado, porque el domingo tienes que procesar, para publicar en rigor en la noche del domingo, para mandarlo a todos los actores, ¿ya? Obviamente eso no anda. No anda porque tienes en 3 días el margen de movimiento que tienes que hacer para poder lograr que las encuestas se contesten es muy grande. Entonces es muy estresante como método. Bueno, y nosotros entonces hemos ido probando, ¿ya?, y hemos llegado a la manera de hacerlo de manera tal de que no sea problemático. De hecho, las últimas veces efectivamente nos hemos estado demorando el tiempo que sería necesario para eso, porque ya lo planteamos y empezamos a vislumbrarlo. Así que 2 encuestas por mes, agosto, septiembre y octubre, y esperamos que ustedes nos ayuden para que esto sea viable. Bueno, digamos, voy a decirlo así, en realidad hasta las elecciones, que es el 17 Sí, pues. de noviembre, es decir, esa primera quincena. Por lo tanto, de aquí a las elecciones, encuestas quincenales. Por lo tanto, lo voy a dejar ahí nomás porque no quiero ser maldito, pero si usted saca la cuenta, ahora se hace, la verdad, bastante útil pasarse al sistema revenue, y es decir, pagar un monto fijo mensual, donde obviamente sea una o sean 2 encuestas, usted será parte, porque es parte del ecosistema. Así que ahora sí que vale mucho la pena ponerse sencillamente con la suscripción mensual permanente, que siempre encontramos que es la mejor, porque una de las gracias que uno ahí en su cuenta corriente ni se entera el día que de repente viene el sistema y ¡fuf!, le mete la mano al bolsillo, le hace un guantazo, un portonazo indoloro, ni se entera, y le llegan siempre todas las Claro, invitaciones para participar en la encuesta. no es un oxicorte. Entonces es mucho más liviano. Pero ojo, también, ojo con lo siguiente. Ustedes dirán, ¿y qué pasa con diciembre? ¿Qué pasa con diciembre si vamos a estar desesperados? Bueno, justamente, si las cosas andan bien, diciembre viene Obviamente. obviamente. Llega. Ya, estamos claros. Entonces, está hecho el aviso comercial. Por lo tanto, eso es la razón por la cual le pedimos, en una manera de decir, le pedimos a nuestra querida membresía. ¿Se acuerdan que nosotros en la membresía hemos dicho que de vez en cuando nosotros abrimos alguna la semana de Vito? Abrimos para algunas ediciones especiales. Bueno, yo creo que en los últimos, no sé, 6 meses, por lo menos 4 o 5 meses, yo creo que unos 6 meses, que no hemos abierto la semana de Vito. Así que nos sentimos que con derecho usamos un poquito la confianza de quienes están en la membresía para otorgar la versión de hoy, la edición número 89 de la semana de Vito, abierto en los canales de La Cosa Nostra y Alberto Mayor en Medio, ahí donde salimos siempre en todas las plataformas. Ya, dicho eso, empecemos con las 3 noticias de la semana. Como ustedes bien saben, hacemos esta selección para
entretenernos, divertirnos. Yo voy a partir, Alberto, con esta, con la cumbre progresista que hace unas horas ya se desarrolló acá en Santiago, algo comentamos. ¿Qué es Democracia Siempre? La cumbre progresista que comenzará este lunes en Santiago, la noticia de hace ya algunos días atrás. La cita congregará a mandatarios de múltiples países, además de intelectuales y representantes de organizaciones internacionales. Efectivamente, durante el fin de semana llegaron harta gente, senadores, ministros, etcétera, gente del mundo político, y hoy día, de manera muy rapidita, fue una cumbre, para que venimos con cosas, se tomaron la foto, alcanzaron a firmar la redacción y ya se iban yendo, porque en realidad, obviamente, en el caso, por ejemplo, de Pedro Sánchez tenía una agenda internacional, pero da lo mismo, si las cumbres básicamente son la fotografía y la redacción que ya está hecha antes de que se reúnan. Y esta más que era una cumbre, en este caso, ¿cómo decirlo? Una cumbre, en el fondo, opcional, una cumbre deseada, unas ganas de juntarse. Entonces decimos, bueno, ¿qué te puedo contar? Que la oposición acusa que la cumbre, esto fue en los últimos días, es puramente ideológica, es una cosa así como que si fuera un insulto en sí mismo, es muy divertido, así, es divertido. Es como, no, y van a hablar, y van a decir ideas. Bueno, imagínate una cumbre donde van a compartir ideas, una cosa así, ah, terrible, la oposición. Bueno, no toda la oposición, alguna, ah, diciendo que es terrible. Presidentes van a, capaz que incluso hablen de cosas filosóficas. Bueno, en fin, eso es más o menos cuando la oposición alega por la cumbre puramente ideológica y oficialismo defiende su importancia. Y bueno, el presidente Boric se reunirá, ya se reunió, como dice aquí el título, con los presidentes, ya lo dijimos, de Brasil, España, Colombia y Uruguay. Eran 5 los presidentes, ya van a ver la fotografía. Se defendió el presidente ayer diciendo la larga tradición democrática de Chile se fortalece. Boric defiende realización de cumbre, democracia siempre. Y bueno, la cumbre se realizó hoy en día, tal como dijo socarronamente Alejandra Matos en la mañana, sí, que en realidad se había dado cuenta de que había cumbre por los desvíos de tránsito. Que eso, bueno, es parte también de la degradación de la calidad de nuestra política y de la información, pero algo de eso hay. Bueno, Chile recibe a presidentes progresistas de Iberoamérica para defender y fortalecer la democracia. Ahí está, esa es la foto oficial del encuentro. Ahí, como ustedes ven, los presidentes de Uruguay, de Brasil, de Chile, de España y de Colombia, Gustavo Petro. Y el final de la historia, declaración conjunta de Cumbre Democracia Siempre, apunta a fortalecer el derecho internacional y refuerza el llamado al cese al fuego en Gaza. Somos plenamente conscientes que el mundo atraviesa un periodo de profunda incertidumbre en el que los valores democráticos son desafiados de forma permanente. Frente a ello, creemos que es un imperativo ético y político impulsar una estrategia común para enfrentar, fenómenos globales como la creciente desigualdad, plantearon los 5 mandatarios. Entonces, la pregunta que yo te dejo establecida, Alberto, es: ¿sirvió? ¿Es importante? ¿Fue bueno? ¿Estuvo de más? Cuéntanos tú cómo lo ves. Mira, es bien difícil evaluarla porque tiene todas las virtudes que se pueden señalar de este tipo de actividades y tiene también muchos de los defectos que pueden estar asociados. Lo que tú dices respecto a la crítica de la oposición es muy cierto. Si hubiesen vendido o comprado algo, habría sido bueno. Entonces uno podría decir, oye, pero en esta conferencia solo hubo compra y venta. Y obviamente sería grave que haya solo compra y venta, porque los países no solamente son productores y compradores, sino que son otras cosas también. Entonces, efectivamente, creo que a ver, entendamos las cosas como son. También en el poder hay cosas muy pedestres. Estaba en la reunión de los BRICS, ¿ya? Que no es el mejor lugar para hablar de democracia siempre, ¿ya? Eh, y el presidente Boric saca para el lado un par de muñecos ahí y le dice, oye, ¿por qué no van a Santiago y hacemos esta versión? Lo debe haber visto obviamente con Lula y con Sánchez, o sea, son los que visten el asunto. Lula estaba en un proceso de abuenamiento con Boric, porque entiende en el fondo que es un caballo que sobrevivió en el proceso, y esto está hecho de sobrevivientes, ¿no? La política actual en el mundo no vive de los grandes héroes, ¿no? Vive de los sobrevivientes. Entonces, y el presidente Lula
ha vuelto entonces a tener una relación con Boric que puede estar muy molesto, muy enojado. Y entonces esa relación se plasma en este tipo de reunión, que es evidentemente algo que le sirve más a Boric que a nadie. O sea, es evidente porque es el anfitrión, porque es el de la idea, y porque finalmente todos arman una agenda rápido para poder pasar por Chile. Entonces eso potencia al presidente y potencia también al país, y eso también es bueno. Ahora, creo que sería bueno que aprovechando este impulso, ¿ya?, efectivamente el presidente convocara a lo que dice que está convocando. No sé si están convocados los intelectuales, no sé realmente si hay una cosa más profunda, ¿ya? No sé, no sé qué hay detrás de todo esto. Está bien que haya en el escaparate estén los grandes nombres, los grandes políticos, muchos de ellos en crisis importantísimas, pero salvando los muebles, justo tres quintos, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, yo creo que es muy atractivo el evento en ese sentido, de poder plantear un dilema que es real, que es qué hace la izquierda en un mundo donde el siglo XXI está siendo un siglo para las derechas. Y en ese sentido, una indagación interna, una reflexión es muy, muy importante para no perder el camino, ¿verdad? Uno podría bromear que el único que levantó la mano derecha fue el presidente Boric en la foto. eh, No me había fijado y eh, obviamente me voy a fijar. fíjate. Entonces, pero yo creo que dentro de todo fue una buena jugada del presidente Boric. Una buena jugada, eh, no gozaba de la profundidad, bueno, pero puede llegar a gozarlo. Quiero decir que hay un espacio para poder desarrollar un camino de discusión. Ahí está, ahí lo pueden ver. Sí. ¿Te gusta el huevo, Mayor? Ya, igual voy a decir que el presidente de Uruguay y Brasil tienen las dos manos. Sí, sí, Pero, sí, claro, pero sí. Me gusta el huevo. Y Lula sin un dedo, además, po. Lula siendo el 9. eh, al 9, Con orgullo, ¿ah? Con orgullo, siempre Lula muestra su dedo amputado cuando era obrero siderúrgico. así es, así es. Ahí está, ahí está. Entonces yo creo que dentro de todo una, fue un éxito para el presidente, en un contexto que le viene, yo creo que es importante decirlo. Fíjate la importancia del horizonte. Boric ha subido 6 puntos desde que ganó Jara, ¿no? Y la única razón es que se abrió el horizonte. ¿No? Apareció un horizonte de posibilidades en las cuales, con un Caracas, yo no tengo ninguna duda de que gana Jara. ¿No? No es un problema electoral. Perdón. Yo no ¿En tengo ninguna serio? duda. Ya, qué interesante. Yo no tengo ninguna duda, porque es un problema, insisto, en esto. En, en la medida que dos líderes llegan, predominan ciertas variables, donde la variable electoral, ¿ya?, esto es como la final de un mundial. En la final de un mundial, el que gana el partido son los arqueros, ¿ya?, el goleador o la figura desequilibrante, y los técnicos, ¿ya? Esas son las variables que van a pesar en un partido de final. Son pocas variables, no son muchas. Si una de esas piezas cae, no funciona, el Ronaldo habiendo tenido un ataque la noche anterior en la con Francia, ¿no?, entonces se te cae en la estantería. Entonces, lo electoral, los datos, los números electorales, no son los que dan el triunfo. Lo que da el triunfo son
llegas al final y hay dos personas. ¿Cuál de esas dos personas va a manejar mejor ese terreno final, entendiendo que es una elección competitiva, a menos que llegue la derecha sumando 65 puntos en primera vuelta? Bueno, obviamente eso es otra historia. Pero una elección competitiva para mí no es 51-49. Para mí es que si Kast marca, por decirlo así, en la última encuesta, antes de la segunda vuelta, marca 53,5 en segunda vuelta contra Jara, igual pierde. Eso es lo que quiero decir, ¿ya? Porque van a haber dos personas y van a haber dos capacidades de modulación política. Y en las dos dimensiones, que son claves en segunda vuelta, Jara es mucho mejor, una mejor jugadora. Entonces, sencillamente ella va a lograr en ese momento hacer el sorpaso si es que no lo hizo antes. Entonces, como se abrió ese horizonte, como se huele la posibilidad de eso, el gobierno de Gabriel Boric pasa a tener sentido. Pasa a tener sentido. Porque si no hubiese avanzado, no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido porque se estaría achicando el territorio de su sector y por tanto sería un gobierno fracasado. La última línea del análisis de un gobierno exitoso o fracasado, la última línea no está en los contenidos de lo que hicieron, sino en cuánto logran defender posición para su sector. ¿Ya? Y esa última línea, Boric la está salvando, y la está salvando primero porque logró mantener a su tropa en condiciones de no bajar de 27, 26 puntos, y en segundo lugar porque Janet Jara le abrió la puerta además a un sector que es un sector más afín. No es la candidata de la centroizquierda, sino que es la candidata de apruebo dignidad. Y la candidata de apruebo dignidad es la exitosa. Y naturalmente eso confirma las tesis políticas del gobierno. Todo lo demás en este momento es bastante irrelevante. La derecha no ha sabido cómo afrontar este nuevo escenario, ¿ya? En general, en toda la derecha, y como no han sabido afrontar este escenario, sencillamente, y ahora vienen con la tesis de que se estancó Jara. A ver, era obvio que después del ascenso, no sé si existen los orgasmos después del orgasmo, ¿no? Es difícil. Es bien difícil ese ejercicio de lograr que inmediatamente después haya otra vez una liberación de energía. Mira, hay un problema aquí, y es que hay puros italianos. Es una cosa terrible, es como una película de Fellini, ¿no? Nadie puede hablar como corresponde, no hay manera. Es gritando, es gritando. Aquí hay, mira, mira, escucha. Estoy en la recepción del hotel. ¿Y están peleando muy fuerte? O sea, es que además no están peleando, solo están conversando, ¿ya? Y son tres personas del equipo de la recepción, ¿ya? Una cosa es que tú dices, ahora están aplaudiendo, o sea, eso es una cosa que tú dices. Ya, sigue nomás, igual se escucha. Porque andaba en una actividad universitaria, ¿no? Pero se hizo en un hotel, ¿no? Porque, por razones internas del grupo, ¿no? Y entonces, resulta que el hotel está lleno de italianos, lleno, porque los dueños son italianos. Entonces se nota que le venden a los puros italianos. Y es terrorífico, porque todo, la piscina, todo es así. Una cosa. Yo para llamar por teléfono durante el día tengo que ir a esconderme así como en unos lugares insólitos para poder hablar. Bueno, en fin. Entonces termino diciendo que el presidente con este evento que se organizó
es un evento menor, ¿no? Simple, sin mucha gracia, sin mucho garbo, ¿no? con, con el presidente más importante, que es Sánchez, súper impugnado, ¿no? Más bien saliendo a ver si se despeja un poco, ¿no? Listo para la foto, en el fondo, con Petro también llevando un gobierno malito, ¿no? Es muy complicado también por casos de corrupción también. Entonces, en medio de eso, y con un Lula en todo caso que en Brasil la tiene muy difícil, no para él después, sino que para sus siguientes delfines, que no hay nadie a la altura, ni de cerca, ni nada. Entonces, no hay heredero y entonces está la guerra judicial al respecto. Entonces, en medio de ese clima, sin embargo, el presidente Boric logra sacar adelante el asunto y le funciona razonablemente, eh, justamente porque las críticas que le llegan son además irrelevantes. Nadie logra hacer el punto. Esta cosa de elegir argumentos cualquiera para criticar, no sé cómo a la gente no se da cuenta que no sirven. ¿Eh? A mí me llama la atención poderosamente porque esas cosas no sirven de nada. O sea, es solo quemar argumentos. Y bueno, nos vamos a encontrar entonces con el presidente consolidando posición, salvo que, y lo quiero decir también, porque lo publiqué la semana pasada y todo, salvo que el presidente ha tenido la suerte que no tuvo Bachelet por el caso Cabal, porque el crédito en el banco ese, perdón, pero presidente, no, no pasa el filtro el crédito. Sí, pasó rápido el crédito. Yo Entonces, pensé que se iba a quedar el crédito en la agenda. yo también pensé, Sí. sí, yo también pensé, pero fíjate que eso revela también que la oposición no sabe ni para dónde va ni qué hace. O sea, como que gritan por una cosa y si no prendió, no insisten. ¿No? Entonces, son como solamente ensayos y error. Entonces, es muy penoso porque eso significa que no hay acción política propiamente tal. Segunda noticia. Yo creo que está buena analizar. Está buena analizar. Aquí partió la cosa. Matei sostiene que hay una campaña asquerosa en su contra y que alteran sus videos para que pareciera que tiene Alzheimer. Así partió la cosa hace un par de días atrás, 4 días atrás específicamente, en un momento en que ella hace el punto y decide hablar del elefante en la habitación, en una cosa que yo te voy a reconocer lo siguiente. De hecho, todavía no me termino de formar completamente la idea, pero cuando sale esto, yo estaba absolutamente así como, a ver, ¿fue una buena idea o una muy mala idea? ¿Por qué? Buena idea porque era obviamente que quería meterse, poner un charchazo bien puesto a José Antonio Caz, que es su rival, pero lo que hemos hablado tantas veces en la Cosa Nostra siempre es un recurso que uno diría en general no lo utilices, que es verbalizar en propia boca algo que está en tu debilidad, digamos. Efectivamente, se está comentando. Pero me parecía, le daba el beneficio de la duda, que pareciera ser que a esta altura del partido, bueno, no lo sé, pero pareciera ser, si en este minuto me tuvieran que inclinar, más bien tiendo a pensar, pero por poquito, que más bien una buena jugada que un riesgo. No sé, veamos, pero ¿qué es lo que pasó entonces los días siguientes? Campaña sucia, dirigente republicano acusa locura temporal de Matei y agudiza disputa con Chile. Esto fue la declaración de un candidato a diputado del Partido Republicano por Valdivia, que entonces dijo, no, si no es Alzheimer, es locura temporal. O sea, como, buenísimo, está buena tu tropa, José Antonio. Luego, caché que el concepto quedó en todo caso sellado. O sea, campaña asquerosa quedó así, digamos que hay una virtud comunicacional. No se fue por la rama. Dijo el concepto tenía tanta fuerza que quedó, no necesita ni hashtag. Está puesto como concepto. El control de daños del Partido Republicano y el intento por desescalar el fuego cruzado con Chile Vamos. En eso está la noticia el día de hoy. Y le agrego algo que en rigor fue del fin de semana y que es esta carta que en el Mercurio, 160 empresarios me parece que fueron, llamaron a terreno a Matei Casi y Kaiser, piden programa y lista parlamentaria única. Conspicuos empresarios como Juan Sutil y compañía
además en esta cruzada de decir, ya, pues chiquillos, no se peguen, no se peguen, porque capaz que en una de esas nos desordenamos y gane comunista. Pero eso fue una pequeña agregado que le pongo para pedir tu análisis. En la disputa Kast-Matei, quién gana, quién pierde, y te comento que cuando estaba haciendo el ejercicio de buscar los recortes de prensa para esto, eh, vi que más escribiste una columna sobre José Antonio Sí, Kast. Y la empecé a leer, alcancé a llegar a la mitad, estaba súper entretenida, pero justo ya teníamos que partir de esta grabación. Así que me quedé con la duda si efectivamente iba a cerrar en esa columna algo de este capítulo de la campaña asquerosa. sí, mira, la verdad es que, a ver, qué es lo que hay aquí? Aquí hay varios elementos de ecosistema que son bien importantes de entender. Todos los influencers pagados en política en Chile son de CAS. Primer comunicado. Todos han trabajado con CAS, los influencers pagados, ¿no? La gente, en la izquierda no hay influencers pagados en general. ¿eh? No, si alguien es pagado es por un acto de misericordia del partido o cosas así, digamos, como que le inventan una pega, ¿no? Pero, pero en general no hay influencers propiamente de izquierda, y ahí está lleno de influencers de derecha que prestan sus servicios, y esos prestaciones de servicios que los hacen para todos los candidatos. El dueño de ese ecosistema es José Antonio Cast, ¿ya? Es José Antonio Cast, porque ha sido el que más los ha financiado, porque ha sido el que conoce desde hace más tiempo, y es el que le da más importancia a todo esto. ¿Por qué? Porque José Antonio Cast tiene una formación trampista en esto, ¿no? Es bastante reconocible y sencillo de observar, ¿no? El corazón del trampismo es lo que se llama la manguera de falsedades, ¿no? La tesis central es que un chorro de información falsa, ¿no?, no podrá ser contrarrestado porque toma la forma de un rumor. Una de las cosas que aprendí de mi padre, ¿no?, es que no se puede detener un rumor, no se puede luchar contra un rumor. Todos los que han salido a luchar contra rumores mueren en el camino. Entonces, tu única fórmula es disparar una bala equivalente al respecto. El, el chorro, ¿ya? Esto, además, todo esto está trazado. Gonzalo en la carrera, cuando retuiteó una información falsa sobre Boric, él dijo, no, lo que pasa es que a mí me mandan del partido cosas que vienen, ya están hechas, y yo las tengo que retuitear, ¿no? Esa fue su explicación. Eh, entonces, y el método es el mismo. Recordemos que este método, tal cual prácticamente, se utilizó contra Boric por parte de Kast. Kast dijo que Boric tenía patologías psiquiátricas que lo harían incapaz de gobernar. Es más o menos equivalente a lo mismo que está planteando respecto a Matei. Yo en la columna, de hecho, cuento cómo yo viví en carne propia la situación. En la elección pasada, desde el comando de CAS, desde ahí llega, ¿ya?, sale en redes sociales un video que yo hice, de estos videos que hago constantemente de análisis, que fue un videíto sobre CAS, y ellos recortan el video, da lo mismo lo que recortaron porque ni siquiera les importó, lo sacaron cualquier pedazo, ¿ya? Pero lo importante es lo que pusieron de titular en el video. Ponían el video como link para poder verlo, pero decía: Alberto Mayol llama al magnicidio de José Antonio Kast. Bueno, con el magnicidio queda en evidencia que hay gente que está a favor de, porque uno llama a asesinar a Kast, podría haber sido alguien neutro, pero llamar al magnicidio por la muerte de Kast ya es supone una cierta valoración del personaje. Entonces,
y el señor Kast no ha sido presidente, por tanto no hay magnicidio. Ha sido candidato presidencial, ¿no? Si a mí me matan, entonces es magnicidio porque soy candidato presidencial. No, no es magnicidio. Entonces, don José Antonio está apurado en ser objeto de magnicidio. La cosa es que me acusa en su momento con eso. Y yo lo que hice fue llevar esto a fiscalía y pedir la investigación correspondiente. No tuve los recursos para poder ponerle un juicio por detrás, para poder empujar yo sé que hubo diligencias porque me entrevistaron y todo, pero no sé hasta dónde se llegó con las diligencias, y después me llegó el documento de que estaba ya, había desistido a seguir investigación y qué sé yo. No tuve capacidad de perseveración porque tenía que haber abierto un juicio. Pero estamos hablando de una metodología que es sistemática. Entonces, la cantidad de informaciones falsas, cuando supuestamente el INDH fue lo culpable de la muerte de Denis Cortés, cuando supuestamente su campaña tenía el apoyo de Marcianeque y Amaya Forch, en fin, o sea, todo eso. Y esto está adornado por el hecho de que yo hace 2 meses supe esto. Hace 2 meses me llamaron por teléfono y me dijeron: no, ya visto, están diciendo que Matei tiene, obviamente esa cuestión es falsa, una noticia falsa, un bulo, obviamente. Entonces, me dicen: no, pero me dicen que en serio, sí, te lo dice alguien del comando de casa. Entonces me dice: bueno, no es del comando, es una persona que lo conoce y sabe la información interna, y dicen que se va a bajar porque le está pasando, está como Biden, qué sé yo. Entonces, se construye eso. Aquí viene el punto importante que tú estabas planteando, que es, bueno, de momento, hasta este instante, hasta lo que hemos hablado, la jugada, hasta el carácter asqueroso de Matei, seguro que esto fue muy conveniente para acá. Hasta el momento en el cual Matei lo confronta, ahí empieza, no digo a ganar Matei, porque todavía no, sino que empieza a igualarse la cancha. La pregunta es: ¿qué va a pasar ahora? Porque en política es un gran error pasarse, no 3 pueblos, un pueblo. Con un pueblo basta para que sea un problema. ¿No? Cuando tú haces una jugada medida que llega justo al punto donde de ahí para adelante ya te pasaste, está perfecto. Te quedas un poquito por detrás, también está bueno. Pero si te pasa una jugada, ¿cuántas veces hemos visto denuncias espectaculares, perfectas, que tienen de todo? Se pasa un poco y se arruina. Les pongo un ejemplo que todos lo vieron. ¿Se acuerdan cuando apareció ese tipo en un matinal que lo estaba entrevistando en la calle? El tipo dice: no, lo que pasa es que a mí Piñera y Cecilia Morel me quitaron el programa, ¿no?, mi idea de los 5 frutas al día, qué sé yo, ¿no? Y empieza a contar la historia. Y la historia funciona. Y los conductores no saben qué hacer, porque están preparados para que en el matinal de improviso en la calle aparezca una situación que haga noticia política, de una denuncia, qué sé yo. Por lo tanto, están todos ahí medio muy cómodos, pero entusiasmados con su éxito. El señor que está declarando saca otro tema, y además tal cosa, y ahí dicen: ya, córtenlo, no, ya, sí, desvarío. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Que cuando te pasas un pueblo en política, todo se puede arruinar. Ahora va a depender ahora los partidos hay que jugarlo. Ahora depende de Matei. Sí. Porque ¿qué es lo que pasa? Que aquí viene un fenómeno, ojo, este tipo de cosas también las hace bastante ciertos personajes en todos los sectores políticos lo hacen.
que se pasan de un pueblo y cuando empiezan a recibir el ataque contrario, dicen, oye, pero me están atacando, mejoremos el trato, ¿ya? Entonces, viene el momento de lo que yo llamo el paseo humano, ¿ya? Y mientras estás asaltando y exitosamente, solo corres y sonríes, y cuando te agarran o te están a punto de agarrar, empiezas a llorar y decir que no, que te confundieron, que te están pegando y que te duele y que te llora. Mm. Entonces, ese doble juego es el que empezó a jugar Kast ahora. Para que hay un dato que es bien interesante. Eh, el territorio en disputa en este momento en la derecha es el empresariado. Porque los empresarios estaban muy claros, los empresarios de verdad, no, los empresarios de verdad, no el exportador de chirimoya, ¿ya? Con el permiso de los exportadores de frutos secos, chirimoya, aceituna, ¿no? Está bien, son millonarios, felicitaciones, ¿ya? Pero tienen una casa grande, tienen una herencia, genial, maravilloso, pero para ahí no hay más, ¿ya? ¿Se acuerdan de Milei? ¿Cuánto financiaron a Milei? ¿Se acuerdan? Bueno, Milei los dejó atrás. Les inventó una humillación en Argentina y los dejó atrás, ¿cierto? ¿No? Ok, genial. Así funciona. Nos No acordamos existe. perfectamente. No son importantes. ¿Ya? Entonces, no, los empresarios que importan. ¿Ya? Algunos no, hay algunos que no tienen tanta plata, pero que tienen mucho poder, mucha influencia. Que es lo que importa en estas cosas. Entonces, y obviamente los que tienen muchísima plata siempre tienen influencia por razones obvias. Entonces, esos empresarios, en principio, no quieren acá. Porque, querido Darío, ¿cuál es la probabilidad de un fenómeno disruptivo, no un estallido social, pero algo parecido con Kast Más o grande, con muy grande. muy grande? Sí. Que voy más lejos. No, es, no, sería, no sería raro pensar que con Kast haya más probabilidad que con Kaiser. Sí, por la forma más. Sí. Sí, porque la forma, fíjate que el autoritarismo de Kaiser siempre está acompañado de un razonamiento que está lleno de datos falsos y muchas cosas, pero de un razonamiento. Hay un momento, los momentos en los cuales cada vez que José Antonio Cast se enfrenta a un escenario de poder, donde él tiene poder, su nivel de arbitrariedad aumenta sideralmente. Sí. Sideralmente. O sea, la segunda vuelta con Boric se la diseñó él. Él. Y fue la peor segunda vuelta que alguien ha diseñado en la historia de la humanidad. En la historia. ¿Ya? Es cierto que al frente tenía una campaña diseñada para segunda vuelta con dos supergenios y qué sé yo, pero ya, esto fue un desastre. ¿Ya? ¿Cómo olvidar el diseño de la entrevista con don Francisco? ¿Cómo olvidar todas esas cosas? ¿No? Después, cuando tiene el poder total sobre el Consejo Constitucional, decide arruinarlo. Decide arruinarlo. Y lleva a toda la derecha a la ruina. ¿No? Fue tan catastrófico desde el punto de vista de las probabilidades como lo que le pasó a la izquierda. No fue distinto. Lo que pasa es que el proceso tenía mucha menos visibilidad porque ya venía del gran proceso que fue el anterior. Este segundo proceso fue un proceso constituyente sin momento constituyente. Entonces, obviamente era mucho menos grave los errores que se cometieron. Pero además, la derecha no hizo una autocrítica al respecto y por tanto, porque la izquierda sí hizo una autocrítica y por tanto más destruyó a los que empujaron el proceso a ese, a ese desastre en la convención. Y la derecha no lo hizo, ¿no? Más bien quisieron pasar páginas. Tendrá sus razones,
¿ya? Pero dejaron a Kast relativamente vivo. Y cuando ahora llega a ser el primer lugar en las encuestas, inmediatamente comete un error en la Araucanía, territorio magnífico para él, y sin embargo lo arruina, y ahora, poco andar, empieza a exigir en el fondo, eso es lo que está haciendo con lo que hizo con Matei, exigir quedar solo, que la saquen, que no haya competencia. Yo soy el hombre y se acabó. Así de simple. Eso es lo que está pidiendo. Bueno, para los empresarios obviamente ese tipo no es, pero visto lo visto, y visto el caballo ganador y qué sé yo, y visto el hecho de que no entienden, aquí hay una cosa que es importante, se los quiero decir con mucho cariño a toda la gente de derecha, lean el proceso de todos los países donde la centro derecha abrió un cuarto de puerta a la ultraderecha. Vean el proceso económico en todos aquellos lugares donde los empresarios empezaron a apoyar a las ultraderechas. Veanlo. No les quiero decir cómo termina eso. Es una catástrofe. Pues bien, entonces en medio de eso empiezan a decir, oye, pero podemos financiar unos y otros, podemos empezar a tirar apoyos por aquí, apoyos por allá, ¿ya? Hay que comprar acciones en todos lados, en el fondo. Bueno, esa es la disputa. Y en esa disputa, entonces, Kast se sobrepasa y comete este error que, te pongo un ejemplo. Mañana Evelyn Matei va y exige una investigación en tribunales. ¿Ya? Mira, si eso llegase a ocurrir, con buenos abogados que activan el proceso de investigación, que meten papelitos, que meten antecedentes, qué sé yo, que hacen investigación propia, porque se puede investigar fácilmente la trazabilidad de los actos, y empiezan a aparecer puras cuentas de personajes, ¿ya? Aliados, asociados, ¿ya? Que eventualmente tienen pagos directos, indirectos en campaña, habría que ver, qué sé yo, anteriores, o que no tienen pago, oye, pero trabajaban para él o no trabajaban para él, qué sé yo. ¿Qué empieza a pasar cuando a los influencers a los influencers lo llaman a un tribunal? No les quiero decir lo que es eso, ¿no? Contando todo. Todo y más. Se, Porque además se escandalizaron los italianos, ¿eh? Se escandalizaron los italianos. están escandalizados, no se Están están, escandalizados. olvídate. Entonces, yo creo que Kast cometió un error grave que podría darle iniciativa por primera vez en varias semanas a Matei sobre él, y que luego de tener la iniciativa ella, si es inteligente, mete un par de ideas más de gobierno y se le arma un espacio para poder crecer. Así que Kast se equivocó, como otra vez está a punto de perder una elección por propia mano, ¿eh? Y todavía no sonríe Matei, y contrario a lo que se dice estos días, no es verdad, ¿ya? Que Jara detiene sus posibilidades, en otros contrarios. Con un Kast mostrando este camino, acá se le abre escenario, más allá de cuánto marquen las encuestas que se están marcando en estos momentos, que son, insisto con esto, la séptima, la octava en precisión, se les tengo que decir. Un segundito. No vamos a comentar que hubo una pausa de cerca de 2 minutos. No vamos a comentar las razones porque no sé. Yo pensé Ya. que estaba al aire y me puse a hablar cosas igual. Eres bueno. Ya. Tercera y última noticia. Después del análisis de la noticia anterior que me ha dejado fortalecido. ¿Ah? Eso nomás quiero decir. Pero mira un dato. ¿Qué? Con su pulsión de control de control, no de poder, sino que de control, que es la versión rasca, la versión pobre del poder. Por esa pulsión de control, él sacó de su partido, o empujó a su salida a Rojo Edwards, a Kaiser,
a Marinovich, ¿ya? Que eran tres nombres que le daban un liderazgo y una impronta distinta al partido. A Carmen Partido con Gloria cuatro nombres. Aravena, sí, a varios. Mira, y voy más lejos, voy más lejos. No solamente estaban esos nombres, sino que además se dedicó en el fondo a quitarle juego a su propio partido sistemáticamente por mantener las posiciones, la rigidez de su perspectiva. Entonces, en Sí, general, mira, hay una cosa que es bien interesante. Eh, Janet Jara se demoró cuántas horas en salir del, de la cueva que era su partido para ellos, de esa caverna. Ella se demoró nada. Kass tiene que salir de una caverna equivalente, tiene que salir de ahí. Su gran fantasma es el fantasma, por decirlo así, del sí a Pinochet, fantasma del poder autoritario indiscriminado, el fantasma de reivindicar esa forma de ejecutar, que es una forma que ninguna vez ha ganado una elección. No solo nunca, o sea, nunca ha ganado alguien que haya votado que sí, pero además menos ha ganado alguien que haga una reivindicación total, no solo de las cosas objetivamente positivas que tuvo la dictadura, sino que de las cosas negativas. ¿Ya? Que no haya ningún tipo de pregunta, de cuestionamiento al respecto. Bueno, esa acción es la que va a condenar, en el fondo acá, a ser siempre muy encerrado. Puede ganar con una tesis que es la que está diciendo, con la que está vendiendo su éxito, y es la idea de que él puede ganar. Escuchen esto, él dice, nosotros podemos ganar por una variable, por seguridad, porque en seguridad somos los que vamos a ganar. Bueno, les quiero decir que yo no conozco campañas que ganen por una variable. Sí sé que una variable es muy importante, la variable visual es muy importante, explica un porcentaje muy grande del éxito, pero no todo el éxito. Y después llega el momento, en segunda vuelta, justamente, donde te falta la siguiente variable. Y para eso, el señor Kass no ha hecho ninguna inversión. sí, buen punto. Ya, nos quedan 5 minutos, cuando mucho, así que la voy a hacer rapidito para pedirte un comentario, porque esta es la telenovela, esta tiene más vueltas que telenovela mexicana, porque, o turca, pero así es intensa, se besan y de repente después así como que se alejan y no sé qué. Digo yo, no sé si he pecado de un exceso, digamos, qué sé yo, de simplificación, pero bueno. El tema es que Trump reitera, esto fue ya hace algunos días atrás, más de una semana, Trump reitera su decepción con Putin. Aquí las palabras, siempre las palabras altisonantes que quedan instaladas. Trump reitera su decepción con Putin y anuncia una declaración importante sobre Rusia para este lunes pasado, no este. Esto es una noticia en desarrollo, pero quise hacerla para que podamos repasarla como este fue el inicio al menos del capítulo de la actual temporada, que podríamos decir, el frío se apodera de lo que antes era amor. El Kremlin responde a Trump días después que su decepción con Putin no contribuye en absoluto a acercar posturas. O sea, no me di tanta decepción. Y luego aparece el ultimátum. Anuncia un ultimátum de 50 días. Eso es lo que anuncia Donald Trump. Y ahí, de hecho, se preguntan algunos medios europeos si este ultimátum, porque un ultimátum de 50 días, es un ultimátum, o sea, de acuerdo, es ultimátum, pero es largo, ¿ya? Eh, Aunque eso quizás le da quizás alguien dirá es correcto, porque bueno, para poder generar una solución no podría ser de una semana a otra, y bueno, y obviamente entiende Trump que Putin no es, no sé, pues, no es un país latinoamericano, Rusia me refiero. Bueno, entonces ahí hay que ver si es una amenaza o una ventana para Putin.
El cambio de actitud, bueno, esto es lo que se preguntan ya en los últimos días, cualquier crónica a nivel mundial, el cambio de actitud de Trump hacia Putin, de llamarlo genio a darle un ultimátum. Algunos analistas temen que el plazo de 50 días que Washington otorga a Moscú para negociar una paz sirva de permiso para seguir atacando Ucrania, que se enfrenta a un largo verano sangriento. Y aunque no seleccioné noticias al respecto, efectivamente se han incrementado los ataques en estos días. Y finalmente lo dejo como una postilla. El Kremlin no excluye reunión entre Putin y Trump en China. Esta es noticia de hoy. El Kremlin dijo que no descartaba la posibilidad de una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump si los presidentes rusos y estadounidenses estuvieran en Pekín simultáneamente en septiembre. Falta tiempo para eso, pero lo pongo ahí como una noticia de las que siempre matizan estas distancias tremendas. Cuéntanos, Alberto, cómo se ven los giros de esta trama telenovelesca. A ver, mira, yo te diría lo siguiente, bueno, eh, sin duda el, el verano sangriento es la clave. Cuando tú estás en fase defensiva, como un país está defendiendo, eh, es mejor el invierno. Para, para el invasor siempre es más complicado avanzar. Entonces, en el verano se aprovecha eso. Y obviamente, Putin sabe que estos, estos últimos días de la guerra, que pueden ser 50 o pueden ser más, porque ya esto se debió supuestamente haber acabado hace ya varios meses, que no han pasado 50 días, han pasado 200 días, 150 días. ¿No? Entonces, Trump se enfrenta a un dilema que es cómo resolver esto de que supuestamente él podía resolverlo como un aliado con Rusia. Y un aliado, pero no puede ir a la guerra, está en condiciones de ir a la guerra. Quería además reconocer todo lo que hizo Biden al respecto. Entonces, Putin lo ha dejado sin ningún juego. Y frente a ello tendrá que doblegarse en la negociación. O sea, lo que está haciendo Putin es construir las condiciones de la negociación. Las condiciones de la negociación es cómo se construye. El día que se saca la última foto, hay una cantidad de gente que tiene, hay una cantidad de territorio que ha sido apropiado por Rusia. ¿No? No importa que hayan sido 5 días antes, en ese momento está controlado por Rusia. ¿Ya? Y en segundo lugar, Trump no tiene más juego en el fondo. Entonces, Trump, ¿qué es lo que está tratando de hacer ahora? Luego de haber compartido entonces una visión de mundo, no solamente una estrategia, una visión de mundo, la masculinidad política, el antiglobalismo, la importancia de la autoridad, son matices importantes que compartió Putin y Trump, pero en este momento Trump se ve obligado por las circunstancias a disociarse. Pero esa disociación no está acompañada ni puede estar acompañada de un cambio estructural en sus relaciones profundas. Estados Unidos ha endurecido los castigos, las sanciones, qué sé yo, a través de, pero más bien la Unión Europea lo ha hecho. Y Trump ha tenido que simplemente hacer una adecuación de su relato. Pasó de decir que era un genio, que era un tipo listo, que Putin era fuerte, a decir que Putin debe frenar o sufrir las consecuencias. Ahora, lo que está haciendo Trump, y esto es interesante en términos comunicacionales, es que sacó del ostracismo, no sabíamos si por propia cuenta o no, a Melania, ¿ya? Para darle un cariz humano. Esto se conoce como el pivotaje narrativo, ¿no? Que es cuando tú ocupas un elemento que te permite pivotear narrativamente otros contenidos, y entonces estás jugando la ficha de Melania con ello,
llamar una humanización de la postura, ¿sabes? De cómo en esa zona, en ese territorio, hay personas, ¿ya?, que sufren, que tienen familias, ¿ya?, aunque estén fuera del país, y que entonces hay que convocar ese cierre. Ahora, si Trump tiene que recurrir a Melania Trump en este momento, ya es una señal de desesperación. Finalmente, yo diría que hay una cosa extraña en Putin. Los dos casos, Putin y Trump, son formas, yo estoy trabajando un poco en eso, en un libro que estoy terminando ahora, son formas deformadas del liderazgo, ¿ya? Son estrategias de deformar estructuras para generar condiciones de regeneración. Son liderazgos de crisis, ¿ya?, que siempre tienen que degenerar para reestructurar. El problema es que hay dos salidas negativas para estos procesos de crisis. Hay una que es positiva, que, por decirlo con Gramsci, nacen los monstruos, ¿ya?, y esos monstruos permiten el surgimiento de un nuevo orden, que ya no son monstruos, son estructuras viables, ¿ya? Pero tienes que pasar por los monstruos. El problema es que a veces los monstruos quedan pegados en su monstruosidad. Entonces, y allí se abren dos rutas. Una es el monstruo líquido, es decir, el monstruo que cambia de cara sistemáticamente. Está permanentemente en estado disruptivo, pero no ha construido un orden disruptivo, sino que es un caos solamente. Es un río, es un flujo. Luego existe el que ha construido una organización en esa disrupción. En ese momento de deformante, no le quedó otro, por razones que sean, o por incapacidades, por lo que sea, que construir una estructura deformada. Este segundo fenómeno es el fenómeno que más interpreta la expresión de Putin. Pero esta estructura le da cierta estabilidad al sistema, porque es una estructura. En cambio, Trump es un líquido que fluye de declaración en declaración, de amo a Musk a odio a Musk, de amo a Putin a odio a Putin, ¿ya?, y viceversa, de odio a Vance y a amo a Vance, y así sucesivamente. De encuentro que Abbas, el presidente de Palestina, es como mi abuelo, es un hombre cariñoso, después y contra Netanyahu y después con Netanyahu. O sea, está todo el rato en proceso de liquefacción. Y en esa estructura no me cabe ninguna duda, el que gana es el que tiene pilares relativamente sólidos, formas conocidas, deformadas, lo que tenga, pero lo tiene. En ese contexto es lo que se está jugando, y por tanto lo que viene es una negociación muy difícil para Donald Trump, que por algo ha cambiado el juego y lo ha llevado a una especie de juego mundial sobre los aranceles para poner una posición de poder a sí mismo, pero no es real. Es simplemente otra demostración de su total y absoluta debilidad. Don Alberto Mayol, ha sido una extensa jornada de la Semana de Vito, invitando a participar en la encuesta. Nos vemos pasado mañana, el miércoles, a las 6 de la tarde, hora chilensis. Pueden ahí inscribirse en la encuesta, están los dos enlaces aquí abajo, por Revenue y por la página nuestra, seminariolacosanostra.cl. Y nos encontramos el miércoles entonces con la verdad de las cifras, que ojo, nunca, nunca es toda la verdad. Todo buena como frase. Ya. Bueno, nos vemos. Chao. Adiós.